Pero tiene una... Eso tienes que colocar en cualquier... Continuamos con el simposio del glioblastoma multiforme y ahora le toca el turno del doctor Juan Carlos Esquerra para que el tema del tratamiento médico. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con parte del simposio. Manejo médico es un tema muy complejo para hablar de glioblastomas. Vamos a tratar de enfocarlo de una forma práctica para que haya un consenso, ¿no?, en relación al tratamiento quirúrgico y médico, tanto con quimioterapia como con radioterapia. Básicamente, para entender los gliomas hay que entender que el cáncer en el mundo es un problema de salud pública. Cerca de 57 millones de personas mueren cada año, y de estas 57 millones de personas, cerca de 8 millones mueren por cáncer. En el 2013 se cree de que han fallecido cerca de 14.000 personas por tumores del sistema nervioso central y que 23.000 son diagnosticadas recientemente en Estados Unidos. En el Perú, como ya lo mencionó anteriormente el doctor Heineke, es el puesto número 14 según el registro de cáncer de Lima Metropolitana. En general, de todos los tumores del sistema nervioso central, en los que se encuentran también los tumores metastásicos, que son la mayoría, los meningiomas, los ependimomas, los linfomas, etcétera, entre otros, los gliomas ocupan el segundo lugar con un 28% de casos. Dentro de ellos, el glioblastoma multiforme es el más frecuente, con 70% de casos. Dentro de ellos, el 95% son primarios y el 5% son secundarios. Secundarios quiere decir que provienen de un tumor, un glioma de menor grado, que puede ser un grado 2 o un grado 3, y que posteriormente durante su recurrencia o durante su aparición de forma espontánea, a través de un mecanismo biológico, se transforma en un glioblastoma. Las edades de presentación de los glioblastomas básicamente son a los 64 años promedio, y de los gliomas anaplásicos 43 años. Si hablamos de gliomas de bajo grado, estamos hablando de entre 30 y 40 años de edad. Histológicamente, esto es un repaso de todo lo que hemos visto y lo vamos a tratar de forma rápida. Los gliomas se definen si son de su estirpe astrocitoma o oligodendroglioma, y de acuerdo a esto hay una serie de grados. Los que nos interesan a nosotros son los de grado 2, 3 y 4, ya que los de grado 1 usualmente son tumores de la infancia. Los gliomas de grado 2 más comunes son los oligodendrogliomas, y los de grado 3 son los anaplásicos, los oligodendrogliomas, oligoastrocitomas y los gliomas anaplásicos, y el grado 4 viene a ser el glioblastoma multiforme en sus formas de células gigantes o gliosarcoma. Hay una serie de factores predictivos y pronósticos en relación a los gliomas. Tenemos factores predictivos clínicos e histológicos, como por ejemplo la edad del paciente, ¿no?, que va a determinar el curso de la enfermedad, así como el Karnofsky, que nos va a permitir hacer el manejo del paciente de forma agresiva o no agresiva. El grado histológico, que nos va a permitir saber si este tumor es agresivo en su evolución. El estatus neurológico del paciente, cómo debuta la enfermedad, la duración de los síntomas y finalmente cuánto está extendida la enfermedad dentro del sistema nervioso central. Mientras que hay factores moleculares que en realidad son pronósticos y algunos van a ser predictivos, como por ejemplo con la conocida metilación del promotor
para la metilglutamil-metiltransferasa. Básicamente está presente en los glioblastomas primarios en cerca del 50%, pero sobre todo en los secundarios, y en los anaplásicos en un buen porcentaje, es decir, se encuentra en gliomas de alto grado. Su presencia es un factor pronóstico favorable para el glioblastoma multiforme y los gliomas anaplásicos, ya que de alguna manera pueden predecir un mejor pronóstico del paciente, una mejor evolución, aunque hoy en día también se habla que puede ser un buen factor predictivo en relación al uso de agentes alquilantes y radioterapia durante el tratamiento de los glioblastomas multiformes. Para hacer un resumen, básicamente, el gen de la metilguanil-metiltransferasa es un reparador del DNA. Cuando este está metilado, que es un mecanismo inhibitorio común del ciclo celular, lo que sucede es que no hay una adecuada reparación. En los pacientes que tienen glioblastomas multiformes, lo que sucede es que las células tumorales suelen estar permanentemente reparándose para evitar el daño celular y la apoptosis. Cuando estos genes se metilan, entonces la célula de glioblastoma no se puede reparar con facilidad, de tal manera que la quimioterapia o los agentes externos de tratamiento pueden atacar ese tumor de una forma más eficiente. Entonces la metilación de la metilguanil-metiltransferasa de alguna manera permite que la célula de glioblastoma sea más susceptible al tratamiento, ya que no se puede reparar con facilidad. Otros, por ejemplo, el isocitrato de deshidrogenasa o la presencia de la codeleción del cromosoma 1p19q también son importantes, pero en este caso son importantes en los gliomas, en algunos gliomas de bajo grado y en algunos gliomas anaplásicos, ya que son un factor pronóstico positivo si es que tiene la presencia de la codeleción, y de alguna manera predictivo también favorable, ya que puede ser los tumores que presenten esta codeleción pueden ser susceptibles a un tratamiento con quimioterapia, como lo vamos a ver más adelante. Detección precoz en gliomas no la hay. ¿Cómo se hace el manejo? Es importante tener claro que el manejo es multidisciplinario. La clínica neurológica, que puede ser dada a un médico general o a un médico de la comunidad o médico familiar, nos va a permitir sospechar de un glioma o un tumor cerebral. Si ese es el caso, se hace una buena historia clínica neurológica, una resonancia magnética del encéfalo, que debe ser de preferencia con contraste de gadolinio, y si es posible con espectroscopía de protones y estudio de perfusión, y finalmente, si es que fuera el caso, se podría hacer una investigación de un probable primario extracraneal, es decir, como si fuera una metástasis. Finalmente, si es que la sospecha clínica y radiológica es alta, el paciente debe entrar a una cirugía, que como ya lo ha mencionado el doctor Heinecke, puede ser una cirugía de resección o simplemente una biopsia estereotáxica. No existe más. O se hace una cirugía radical completa o se hace una biopsia estereotáxica. Obviamente, cuando se quiere planear la cirugía radical, que vamos a llamar una resección máxima segura posible, debemos de tomar en cuenta algunos aspectos limitantes de este tratamiento radical, como son las áreas elocuentes que pueden estar infiltradas por la enfermedad y el infligir el menor perjuicio funcional neurológico posible después de la cirugía, entre otros factores que lo vamos a ver más adelante. Una vez que tenemos ya el tumor operado o biopsiado, debemos tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo el diagnóstico histológico de grado. Si la biopsia proviene el estudio anatomopatológico proviene de una biopsia estereotáxica, y sobre todo si son tumores voluminosos, hay la posibilidad de que haya una subgradación del tumor, ya que los tumores voluminosos podrían tener o albergar a 2 o hasta 3 grados histológicos, y si nosotros con la biopsia hemos tomado solamente el de grado bajo, es posible que estemos subestimando al grado alto que se encuentra conviviendo con este tumor de bajo grado. Entonces, el objetivo en este caso es evitar la subgradación.
hay que estudiar los marcadores tumorales en esa pieza operatoria. Tanto la metilación de la metilguanil metiltransferasa o la codeleción del cromosoma 1P o del 19Q, que como lo hemos dicho, de alguna manera nos van a predecir una respuesta a un tratamiento con quimioterapia. Aquellos que presenten estas alteraciones genéticas podrían responder mejor a un tratamiento con quimioterapia. Aquellos que no la tengan, es probable que no. Y en estos pacientes es inútil o es innecesario su uso. Sobre los anticonvulsivantes, no previenen la primera convulsión. El paciente es de reciente diagnóstico, por lo tanto no debe ser usado como rutina. En pacientes que no presentan convulsión previa a la cirugía, después de la cirugía debería de descontinuarse a la semana. Finalmente, el uso de corticoides que actúa sobre el edema citotóxico generado por el tumor debe ser utilizado el mínimo tiempo posible en su dosis eficaz, que es mejor que sea fraccionada durante todo el día en 3 o 4 veces al día, en una dosis pequeña. Esto es controversial, es probable que la experiencia nos lleve a usarlo más tiempo o a mayor dosis, pero las guías de la American Association of Neurology lo refieren. Sobre la cirugía que ya se ha mencionado, solamente quiero presumir que los mayores resultados se generan con una resección tumoral máxima llamada segura y posible. Resección máxima segura. Si es que es esta mayor al 98%, solo así aumenta la sobrevida global comparado con resecciones menores. Y estas resecciones menores no son superiores a solo una biopsia estereotáxica. En conclusión, o haces una resección máxima segura posible, o haces una biopsia estereotáxica. A no ser que haya alguna controversia ortogénica, pero si en ese caso podríamos conversarlo después de la charla. Sobre las otras consideraciones, tenemos a tomar en cuenta los desórdenes endocrinológicos que se pueden generar por el tratamiento con corticoides o por el compromiso de algunas áreas neurológicas que podrían ser alteradas desde el punto de vista endocrinológico, como el hipotálamo, la hipófisis, etc. El manejo psiquiátrico de un paciente, la familia, el soporte del servicio social, que es muy importante en estos casos, y finalmente el rol claro de cada terapeuta dentro del plan de trabajo. Siempre debe ser coordinado. Muy bien, teniendo en cuenta todo este panorama, podríamos hablar del tratamiento. Lo vamos a hacer de una forma rápida. Hay 3 escenarios en los pacientes con gliomas: los que tienen un grado bajo, un grado anaplásico o un grado tipo glioblastoma multiforme, grado 2, 3 y 4. En el caso de los gliomas de bajo grado, el tratamiento es basado en la cirugía. El uso de la radioterapia y la quimioterapia es controversial como complemento, como lo vamos a ver en adelante. En realidad no hay recomendaciones claras sobre el momento de la cirugía. Es decir, ¿se debe operar cuando lo has encontrado como un hallazgo neurológico en una tomografía o una resonancia, o lo debes operar cuando el paciente ya tiene síntomas? La extensión de la resección debe ser en este caso una resección máxima segura posible, teniendo en cuenta la localización de los gliomas de bajo grado que podrían comprometer áreas importantes. Y finalmente, ¿se debe usar radioterapia y quimioterapia en estos pacientes? Vamos a ver. Las guías de la NCCN refieren que si logramos una resección máxima posible y el paciente es un paciente de bajo riesgo, es decir, un paciente joven que no tiene compromiso de áreas elocuentes, que tiene un buen Karnofsky, en estos pacientes la recomendación es la observación. Sin embargo, si es que este paciente que ha sido sometido a una buena cirugía y es de alto riesgo, es decir, tiene compromiso de áreas elocuentes, ¿no? Tiene un Karnofsky malo, es probable que el tratamiento con radioterapia sea útil. Vamos a ver un poco de esto. La cirugía, como lo hemos mencionado, debe tratar de que sea de resección máxima segura posible. Debe tratar de hacerse para controlar los síntomas como las convulsiones y no solo cuando hay un hallazgo. Y los estudios retrospectivos muestran el impacto en la sobrevida global y libre de enfermedad solo con resecciones amplias, como ya lo hemos mencionado anteriormente. La radioterapia, que es controversial, según el estudio de fase 3 del LOTIC 22845, menciona que
comparado con observación, aumenta la sobrevida libre de enfermedad, pero no la sobrevida global. Por lo tanto, debe ser utilizado básicamente para controlar síntomas. Por ejemplo, aquellos pacientes que no han sido sometidos a una cirugía radical, sino una biopsia, sería posible utilizar radioterapia para controlar los síntomas. La dosis debe ser de 45 a 54 Gauss, ya que usar dosis mayores no ha mostrado beneficios según la referencia. Sobre la quimioterapia, también es controversial. Los dos estudios de fase 3 que se han hecho más grandes sobre este tema es el que se hizo en los años 80 con la mustina, en el que había un aumento de la sobrevida global media de 4.5 años hasta 7.5 años, comparado con solamente observación. Y el RTOG 9802, que también lo mencionan en la guía de NCCN, menciona que la quimioterapia dada con básicamente PCB, que es procarbazina, lambustina y vincristina, por 6 cursos asociado a la cirugía y la radioterapia, aparentemente es útil en los pacientes que tienen la codeleción 1P19Q. Es decir, estos pacientes con glioblastoma bajo grado que deberían ser operados, deberían ser tratados con quimioterapia, deberían ser pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia y que tienen la codeleción del cromosoma 1P19Q. Este es el resumen básicamente de glioma bajo grado. Volvemos al gráfico en el que una vez que has operado al paciente, podrías observarlo si no tiene criterios de riesgo, o podrías darle tratamiento con radioterapia, ya que la recomendación para quimioterapia son de categoría 2B. Y si es el caso de un paciente que no ha sido operado de forma total, sino una biopsia estereotáxica o desafortunadamente una resección solo parcial, el tratamiento puede ser con radioterapia fraccionada en aquellos casos que necesitas controlar los síntomas. En el caso de los gliomas anaplásicos, que son más agresivos obviamente, el tratamiento está basado en una buena cirugía, a lo cual le vamos a asociar siempre o casi siempre radioterapia. La controversia está en el uso de la quimioterapia. Les voy adelantando que, como ya lo dije, si tenemos el marcador molecular del MGMT o de la codeleción del 1P19Q, podríamos predecir que va a funcionar la quimioterapia en estos pacientes. Lo dice así las guías del NCCN. En los casos de gliomas anaplásicos es importante el Karnofsky del paciente, ya que si el Karnofsky es bueno, mayor a 70 puntos, debe utilizarse quimioterapia, debe utilizarse tratamientos más agresivos, como por ejemplo el uso de un tratamiento de quimioterapia intraoperatoria, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hacemos? Obviamente una cirugía de resección máxima posible, y después de eso podríamos utilizar un polímero biodegradable de tungstena intraoperatorio en el lecho quirúrgico. Seguramente ya lo hemos comentado anteriormente, en el que, según el estudio de fase 3 alemán, se observó que comparado con solo placebo versus implante del digno, había un aumento de la sobrevida global de 13.9 versus 1.6. Sin embargo, este tratamiento tiene complicaciones, y las más importantes son la fístula líquido-cefalorraquídeo que se presenta en estos pacientes, o la hipertensión endocraniana, que puede ser manejable. Ya en el posoperatorio, el paciente debe ser sometido a un tratamiento de adjuvancia. ¿Sirve o no la adjuvancia de estos pacientes? Ya le hemos dicho que sí, es útil. Según el estudio fase 3 alemán, el NOVA 04, que es el más importante en estos casos, que fue publicado en el 2009, nos menciona que en pacientes con buen Karnofsky, el tratamiento aumentó la sobrevida global de los pacientes tratados con radioterapia, con quimioterapia, ya sea temozolomida o PCB, versus observación. Sí es útil la adjuvancia. Ahora, la adjuvancia es útil. ¿Cuál es más útil? ¿Solo radioterapia o radioterapia más quimioterapia? El estudio de fase 3 del IORTC y del RTOG básicamente mostraron que dando radioterapia más quimioterapia pre o post radioterapia, básicamente aumentaba la sobrevida libre de progresión, pero no la sobrevida global. Es decir, sí es útil, pero cuando necesitamos controlar síntomas. Ahora, si decidimos darle quimioterapia más radioterapia a este paciente, ¿qué vamos a darle? ¿Temozolomida o PCB? O sea, procarbazina, lomustina y vincristina. Los dos tienen igual eficacia. Sin embargo, aparentemente la temozolomida
es menos tóxico y podría funcionar mejor en los pacientes que tienen la correlación 1P19Q. De forma concluyente, podríamos decir que tanto la radioterapia asociada a quimioterapia debe ser utilizada en los pacientes que tienen la alteración molecular de la colección 1P19Q. Para resumir este plan de trabajo en el paciente con glioma anaplásico, básicamente es importante tomar en cuenta, como lo dije, la alteración molecular, si es que está presente, es útil el tratamiento con procarbazina o con temozolomida. Y si no está presente o solamente está presente de forma parcial, es preferible darle solo radioterapia. Creo que eso debe quedar bien claro. Pacientes que no tienen la coadhesión no deberían de recibir radioterapia. Perdón, quimioterapia. Disculpen el error. Ahora, en los pacientes que tienen un mal Karnofsky, que están en mal estado general, los tratamientos obviamente son desde darle una calidad de vida con PET Support Care o asociarle algún tipo de radioterapia hipofraccionada, que seguramente lo van a tocar en la próxima sesión. Finalmente, el glioblastoma multiforme, que tiene como base una buena cirugía, que es muy difícil, obviamente por el compromiso de áreas elocuentes, por el tamaño de la lesión y por el compromiso en el 30% de casos de ambos hemisferios, debe siempre ir seguido de quimioterapia con radioterapia concurrente y debe dársele un mantenimiento. La cirugía que se le hace a los pacientes, obviamente, insistimos, debe ser la máxima posible y lo máximo seguro posible. Y en el intraoperatorio se le puede adicionar Gliadel, que como ya lo hemos visto, tanto en los anaplásicos como en el glioblastoma multiforme, aumenta la sobrevida global. En el postoperatorio dependerá si el paciente tiene un buen Karnofsky o tiene un Karnofsky bajo, y dependerá de la edad del paciente. Si es que el paciente tiene un buen Karnofsky, ha sido bien operado y le has colocado el Gliadel intraoperatorio, el tratamiento básicamente es darle el esquema convencional de radioterapia más quimioterapia con temozolomida, seguido de temozolomida de mantenimiento. Mientras que aquellos pacientes que tienen más de 70 años, pero tienen un buen Karnofsky, se podría intentar darle quimio con radio, solo radioterapia o solo quimioterapia. ¿En quién es quimioterapia? Lo vuelvo a decir. En este caso, no los que tienen la coadhesión, porque la coadhesión del 1P19Q estaba presente o está presente en algunos tumores anaplásicos, más que en los glioblastomas multiformes. En cambio, la metilación del metilguanil metiltransferasa se encuentra más presente en los glioblastomas. Finalmente, si el paciente tiene un mal Karnofsky, al margen de la edad del paciente, los tratamientos serán solo de soporte. Obviamente esto va a lograr mejores sobrevidas que los pacientes que son sometidos a tratamientos sencillos, digamos, unimodales. En el caso de los pacientes, voy a resumir rápidamente lo que habíamos dicho, menores de 70 años con buen Karnofsky. El estudio del IORTC de fase 3 demostró en el 2005 que podía aumentar la sobrevida global de 12 a 14 meses, basado en el esquema convencional de radioterapia conformacional con 60 Grays, temozolomida concurrente, 75 miligramos por metro cuadrado todos los días, a diferencia de la radioterapia que son de lunes a viernes, seguido de temozolomida de mantenimiento con 150 miligramos por metro cuadrado 5 días, cada 28 días por 6 meses. Y hay un estudio reciente que demuestra que se puede ampliar el mantenimiento hasta 12 meses. La profilaxis en estos pacientes siempre debe ser para prevenir la neumocistosis por Pneumocystis jirovecii o Pneumocystis carini, basada en Bactrim, en Dapsona o en no recuerdo el otro, que es pentamidina, que puede ser inhalado una vez al mes. En el caso de los pacientes que tienen más de 70 años, que son un porcentaje de cerca del 50-60% de pacientes, es útil la radioterapia en estos pacientes. Si le vamos a dar radioterapia conformacional convencional o la hipofraccionada, ambos
van a aumentar la sobrevida global comparado solo con observación en estos pacientes. Por ejemplo, en este estudio de fase 3 se observó que el aumento de la sobrevida global fue de 29 semanas versus 16 semanas. Y en la hipofraccionada comparada con radioterapia convencional, simplemente demostró que es igual en relación a la sobrevida global, 5.1 contra 5.6 meses. Conclusión, ¿es útil la radioterapia? Sí, sea convencional o sea hipofraccionada. Ahora, ¿es útil la quimioterapia en estos casos de pacientes añosos? La respuesta es sí, es útil cuando se trata de pacientes que tienen un buen Karnofsky o que tienen una edad cercana a los 70 años. Pacientes que son mayores de 75 años van mal y deben ir solamente a soporte. Los estudios básicamente son hechos con temozolomida aislada, con temozolomida con radioterapia o el uso de temozolomida con radioterapia hipofraccionada. ¿En quiénes debo dar temozolomida aislada? Lo vuelvo a repetir, en aquellos pacientes que tienen la metilación del metil-guanil-metiltransferasa. Ahora, ¿por qué? Ya lo he mencionado, ¿no? Por el tema de la reparación del ADN. Muy bien, en resumen, en los casos de glioblastoma multiforme, que son bien operados y a los que les das teóricamente la posibilidad del gliadel intraoperatorio, que tienen buen performance, le vas a ofrecer la quimioterapia con radioterapia concurrente seguido de mantenimiento. En todo el resto de pacientes debe ser personalizado. Muy bien, ¿qué pasa en la recurrencia? Y el paciente lo has operado, está en observación o está en mantenimiento y la enfermedad regresa. Se puede dar tratamientos locales, que puede ser la misma cirugía, asociada o no a gliadel. Se puede hacer radioterapia, que es de irradiación, o se puede dar un tratamiento sistémico. Y para ello necesitamos definir bien qué es la progresión precoz versus una pseudoprogresión. Las guías de la NCCN básicamente nos refieren que si la recurrencia es local, hay la posibilidad de cirugía, que puede estar o no asociada al istmo, como lo vamos a ver acá adelante. Sin embargo, los resultados de la cirugía unifocal son heterogéneos. No hay estudios prospectivos al respecto y el único retrospectivo que nos muestra es de que si el paciente tiene ciertos factores de buen pronóstico puede llegar a una sobrevida de 9.2 meses. ¿Quiénes son estos pacientes? Pacientes jóvenes, con buen Karnofsky, que no tienen compromiso de áreas elocuentes. La radioterapia, en la que se revisó sistemáticamente 21 estudios, tanto utilizando braquiterapia, radioterapia 3D, radiocirugía estereotáxica o radioterapia estereotáxica hipofraccionada, nos muestra cosas muy interesantes, que seguramente lo voy a tocar la próxima vez, pero quisiera adelantar un poco. Una de ellas es que no hubo relación entre el intervalo de tratamientos y el grado de necrosis. Inclusive hay pacientes que habían sido reirradiados a los 3 meses de haber recibido la última radioterapia. El factor pronóstico más importante de necrosis es la dosis total acumulativa, que no debe sobrepasar los 100 Grays. Y finalmente los más beneficiados son los pacientes más jóvenes, con un volumen total menor y que tienen un intervalo de reirradiación corto. Eso sí es paradójico, ¿no? ¿Qué es la pseudoprogresión? Cuando nosotros estamos siguiendo al paciente durante el tratamiento de mantenimiento, podemos encontrar que el tumor ha aumentado de tamaño y podemos pensar que ha progresado y que debe de recibir una segunda línea de tratamiento o un tratamiento diferente al que estaba recibiendo. En estos pacientes debe definirse bien claro si es que ha progresado realmente o ha pseudo progresado. ¿Qué sucede? Cuando entra el contraste de gadolínio, como la barrera hematoencefálica está totalmente alterada, puede generar que algunos otros focos, que no necesariamente son el tumor, se capten con el gadolínio, haciendo parecer que no solamente la enfermedad ha crecido, sino también que ha podido tener nuevos focos alrededor de la enfermedad. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Básicamente, quirúrgicamente. No hay forma de que de forma clínica o radiológica podamos diferenciar una pseudoprogresión de una progresión real. Ahora, si es que hay una pseudoprogresión, aunque no lo crean, es de buen pronóstico y está asociado a la metilación del metil-guanil-metiltransferasa, como lo vuelvo a repetir.
En el caso del paciente que ha progresado, lo que tenemos que hacer es darle quimioterapia basada en temozolomida. Si es que el paciente ha dejado de recibir temozolomida en los últimos meses, le podríamos dar esquemas basados en bevacizumab con irinotecan, según el estudio fase 2 del Duke. Básicamente demostró que había un aumento de la sobrevida libre de progresión de sobrevida global comparado con el placebo, con la observación, o con el best support care, perdón, haciendo que este sea el esquema de tratamiento clásico en los pacientes que han progresado de enfermedad. Y finalmente, un estudio de fase 2 en el que se utilizó bevacizumab versus bevacizumab más irinotecan demostró que la sobrevida libre de progresión de sobrevida global eran equiparables, restándole de alguna manera peso al tratamiento que conjuga a quimioterapia, ¿no?, asociada a la terapia biológica. Muy bien. Las conclusiones, que creo que básicamente son producto de todo lo que hemos hablado. En los gliomas de bajo grado, ante todo, el enfoque, como ya lo había mencionado, debe ser multidisciplinario. Los gliomas de bajo grado, el manejo debe ser predominantemente quirúrgico y se recomienda que este sea cuando el paciente esté sintomático. Solo se recomienda adjuvancia en pacientes con criterios de alto riesgo y el rol de la quimioterapia es muy limitado a los pacientes con la coagulación. Los gliomas de alto grado, anaplásicos, que no son glioblastomas, sino son los anaplásicos, es importante el Karnofsky. Se recomienda una resección máxima segura posible y posterior radioterapia. Y la quimioterapia solo es útil, como ya lo he mencionado, en los pacientes que presentan la codelesión del 1p19q. Sobre el glioblastoma multiforme, que es el tema que nos trae aquí a reunirnos, debe intentarse una resección máxima segura posible si los criterios de buen pronóstico lo permiten. El manejo complementario dependerá de la edad del paciente y de su Karnofsky. En pacientes menores de 70 años está indicada la quimio con radioterapia concurrente y mantenimiento hacia la progresión, y en los mayores de 70 años básicamente puede darse la radioterapia hipofraccionada o convencional y asociada a la quimioterapia siempre y cuando tengan un buen Karnofsky y tengan la metilación del metilguanil-metiltransferasa. Quiero terminar esta charla con una idea que es la ciencia del hoy es la superstición del mañana. Todo lo que estamos haciendo ahora va a ser visto por los médicos de los años 60 o 70 como cosas, vamos a llamarle, de cavernícolas, cosas que parecían una locura. Sin embargo, se está haciendo el mayor esfuerzo posible por pacientes que tienen un mal pronóstico, ¿no?, en los que podríamos controlar síntomas, en los que podríamos aumentar la sobrevida global. Si bien es cierto, un paciente que tiene una expectativa de vida de un mes o un mes y medio con un glioblastoma multiforme y al que le haga los estudios apropiados, moleculares, y le permita hacer un tratamiento apropiado y lo lleves a 9 meses, este paciente, aunque no lo crean, va a desarrollar una serie de actividades si no tiene alteración neurológica vivo. Esa cantidad de meses que podría ser ridícula, en realidad es vital para un paciente oncológico. Y es una cosa que a veces uno aprende en el día a día, ¿no?, a valorar el día a día de la vida. Muchas gracias. Una pregunta, por favor. Quisiera saber qué opinión tienen sobre el tratamiento médico de los síntomas de bajo grado con componentes linfocíticos. Es una muy buena pregunta. Básicamente el tratamiento debe ser quirúrgico en el momento que haya una presencia de síntomas. Los otros estudios no han demostrado un beneficio de la quimioterapia en esos casos. No sé si tenga usted otra opinión. En realidad, en historias, no hay la mujer está con un sistema de componente de tratado como si fuera un tipo de agresivo de inicio.
en el paso de los últimos gobiernos se ha validado mucho la idea de que decía la recurrencia de los contratos notables, más o menos todavía no claro, todavía no lo seguimos, pero muchas escuelas sí se orientan al tratarlo como si fuera un tipo de derecho. ¿Otra pregunta? El problema de los tumores cerebrales en general es la poca posibilidad de ser asfixiado de caso. Pero somos elocuentes, las complicaciones de la dengue casi siempre se utiliza para terapia y por ejemplo la quimioterapia. Y específicamente en glioblastomas multiformes hay nuevas técnicas posibles. En nuestra experiencia personal aquí en este instituto, tenemos un caso que tiene 7 años de sobrevida. Y en el transcurso de ese tiempo, también es verdad que es relativo el diagnóstico anatomopatológico, porque inicialmente se diagnosticó, debe haber sido un caso secundario. Se diagnosticó como astrocitoma grado 3 y después con la revisión se cambió a glioblastomas multiformes. Y ese caso, por ejemplo, tiene 48 años, porque está vivo. Comenzó en el año 2007. Se hizo la cirugía, se dio radioterapia, 60 Grace en 30 sesiones, siempre con un amplio margen y luego con un refuerzo relativamente más circunscrito. Pasó el tiempo, se hizo recurrencia, se le dio una radioterapia de refuerzo complementaria con criterio de control operativa. Pasó el tiempo, un año y medio más tarde, se le hizo radiocirugía, una oportunidad. Pasó un poco más de años y se hizo una segunda radiocirugía. De manera que vale la pena muchas veces, porque son 7 años, y significa mucho en la vida. Claro que la vida es un concepto finito, todos algún día lo vamos a ir, pero significa mucho a veces un año de vida. Y considerar 5 o 7 años es muy importante. Juan Carlos, empecemos con la presentación muy larga, muy dinámica y muy novedosa para todos. Yo quería preguntarte, en lo que has podido revisar, ¿cuál es la contribución de los anticuerpos monoclonales, el bevacizumab sobre todo? ¿Cuál es el punto actual sobre esta droga? Una de las alteraciones moleculares más importantes en el glioblastoma multiforme es la neovascularización generada por la sobreexpresión del factor de crecimiento endotelio vascular, que permite que el tumor en algún momento de su evolución se transforme en un tumor vascular capaz de crecer con mayor rapidez. Los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular están presentes en cerca del 30 a 40% de los tumores con glioblastoma multiforme como sobreexpresión, lo que lo hace un blanco terapéutico importante para el uso de drogas antiangiogénicas, como podría ser el caso del bevacizumab. El uso del bevacizumab en el estudio del Duke University del 2005 del fase 2 demostró que asociado a irinotecan era una terapia de segunda línea para pacientes con progresión que permitía aumentar la sobrevida global. Sin embargo, el estudio que se hizo en el 2009, en el que se contrastó o se comparó este esquema que ya se consideraba protocolar con solo bevacizumab, demostró que las sobrevidas globales eran muy parecidas, quitándole valor a la quimioterapia en estos pacientes y dándole solamente el valor que presentaba el bevacizumab. El subgrupo que más se beneficiaba en estos casos básicamente eran aquellos que tenían la sobreexpresión del factor endotelio vascular. Nuevos estudios, doctor, la verdad, con bevacizumab sé que se están corriendo, pero me parece que va a haber una charla de eso la próxima semana. Y que por cierto usted la va a hacer. La verdad, doctor, no podría decirle otra cosa más. Bueno, creo que hay más preguntas. Vamos a agradecer al doctor Juan Carlos Ezquerra Bernardo por su exposición, pero antes de eso vamos a pedirle por favor al doctor Wilber Rodríguez que tenga entrega de su certificado. Deberían se preparan ahí para poder tomarnos una foto. Por favor, un fuerte aplauso para el Gracias, doctora.
Hemos terminado nuestra tercera jornada y los esperamos para la última y cuarta jornada del día 28. Por favor, traten de llegar a la hora, porque es el examen donde corre.